A ver, hoy día hemos dicho que vamos a hacer las dos clases, ¿cierto? De casos y controles y sobre cohorte. A ver, muy bien. ¿Qué me pueden decir o qué podrían decirme, digamos, a priori sobre lo que son estos dos tipos de diseño de manera general? Estamos hablando de estos grupos, que son estudios de tipo observacional y de tipo analítico, ¿cierto? ¿Qué implica eso? ¿El investigador intervino? No. ¿Okay? ¿Qué más implica eso? ¿Que solo describe? Ya, hipótesis. ¿Qué más? ¿Qué es lo que busco? Asociación. No solamente una inicial, sino ver el grado, ¿no? ¿Qué tanto hay, digamos, un grado de dependencia una con otra? ¿Ya? Eso es lo que busco. Algunos mencionan, por ejemplo, que en el caso de la cohorte, ¿no? Es lo más parecido a un, digamos, por eso es que está dentro de los niveles. La vez pasada vimos transversales analíticos, de ahí ¿quién seguiría? Casos y controles, y luego cohortes. ¿Por qué? Por la temporalidad que yo evalúo. Buenos días. ¿Ok? Y algunos mencionan de que sí es lo que más se asemeja para establecer una relación de tipo causal, pero no la definen. Los únicos que la definen son los experimentales. ¿Ok? En el juego. Muy bien. Entonces, nosotros hemos visto que dentro de los estudios primarios vamos a encontrar estudios de tipo analítico, como los transversales analíticos, las cohortes, los casos y controles, y dentro de los experimentales, los que son ensayo clínico, ¿no? ¿Por qué se caracterizaban los estudios transversales analíticos? Porque se evaluaba una sola vez, y en esa sola vez, ¿qué evaluábamos? Asociación. Ya, pero ¿qué se evaluaba? ¿De la asociación de qué? De las variables. La relación entre la exposición y el desenlace. Todo. Por eso es que podíamos nosotros, digamos, obtener los 4 grupos, ¿no? Enfermos con y sin el factor de estudio, y en este caso no enfermos con y sin el factor de estudios. Y evaluábamos las prevalencias, ¿no? Las razones de prevalencia. Para el caso de los diseños de casos y control y de la cohorte, ¿de quién va a estar sujeto ahí? Va a estar sujeto, en este caso, de donde yo empiezo a medir, de cuál es el grupo en el cual yo empiezo a medir. Si yo empiezo a medir el estudio o el diseño a partir del desenlace y veo a qué factor estuvo expuesto, estoy frente a un tipo casos y control. ¿Y qué es lo que calculo? ¿Cuál es la medida de asociación? El log radio. ¿Ok? Pero en un caso, en un diseño de cohorte, ¿de dónde parto? Yo parto de la exposición y puedo evaluar lo que es el desenlace, por lo general, ¿no? Prospectivo, hacia un futuro. ¿Y qué es lo que busca? ¿Qué es lo que determina una cohorte? Incidencias y riesgo relativo como medida de asociación. ¿Ok? Eso sí es clave. Eso sí debería ser. Entonces, vamos
cual yo voy a medir o de la cual quiero estudiar. ¿Ok? ¿Qué pasa en los estudios transversales analíticos? ¿Qué pasa con esa población? ¿Qué es lo que yo saco para evaluar de esa población? Una muestra. Una muestra. ¿Okay? Una muestra general. ¿Okay? Una muestra. Supongamos que acá son 2000 y mi muestra sale 200. ¿Qué es lo que yo voy a evaluar? ¿Por qué se caracterizaba un transversal analítico? Porque evaluaba todo en un solo momento. Hola, hijo, buen día. ¿No? Factor de riesgo y desenlace en un solo momento. Por lo tanto, en esta muestra, ¿qué voy a encontrar acá? ¿Recuerdan? Puedo yo encontrar enfermos, ¿no? O en su defecto, digamos, o no expuestos. Puedo encontrar así. Está bien. Enfermos y sanos. Enfermos que tengan, en este caso, que tengan ¿qué? El factor de exposición y que no tengan el factor de exposición, es decir, enfermos expuestos, enfermos no expuestos. Y en los sanos también puedo encontrar aquellos que estén expuestos y no expuestos. ¿Ok? Entonces, en total, evaluamos 4 grupos, pero de una sola. ¿Ok? Aquí yo no sé. Saco mi muestra aleatoriamente y de esos veo quiénes sí tienen el evento, ¿no? O el desenlace y quiénes no. Y obviamente, por ser un estudio transversal, algunos presentarán el factor de exposición y otros no, en ambos grupos. ¿Ok? Por eso es que este caso de desventajas es de que no me evalúa la temporalidad. Yo no sé si esto lo adquirió antes o después. ¿Ya? ¿Qué va a pasar en un estudio de casos y controles? También tengo mi población. Puede ser 2000. Pero ¿qué va a pasar acá? Aquí dijimos que ¿de dónde partíamos? ¿De la exposición o del desenlace? El desenlace, ¿verdad? ¿Y cuál es el desenlace? Si están, ¿cuál es el desenlace? No sé. ¿Ah? Yo voy a partir acá de 2 grupos, voy a tener 2 muestras. Una muestra que presente el desenlace, que se le llama ¿cómo? ¿Ah? Casos. Y otra, en este caso, ¿no? Con el que se lo va a comparar, ¿ok? ¿Y qué se le va a llamar? Que no tiene el desenlace, ¿y qué se le va a llamar? Control. Por eso son casos y controles. ¿Ok? Pero yo aquí selecciono un tamaño de muestra para cada uno de mi población. Esa es la diferencia con esto. Porque yo aquí parto del desenlace. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué es lo que yo quiero determinar en estos casos y en estos controles? Ver a qué estuvieron expuestos. Ver si uno o varios factores fueron o desencadenaron, entre comillas, el desenlace. ¿Ok? Pero lo hago, ¿qué cosa? Lo hago de manera
¿Haz un seguimiento? Va a haber un seguimiento, ¿ok? Pero, ¿qué pasa acá? ¿Con cuál empiezo primero? ¿Con la exposición o con el desenlace? Con la exposición. Entonces, si yo tengo mi población de 2000, yo voy a tener un tamaño de muestra de 100, pero va a ser, en este caso, ¿no? Yo voy a partir por acá. 100 personas expuestas con un grupo comparador de no expuestos. ¿Y qué voy a hacer? Voy a seguirlos en el tiempo. ¿Hasta qué? Hasta que puedan presentar el desenlace o en su defecto no desenlace, ¿no? Enfermos o sanos, etcétera, ¿no? Igual acá. Entonces, acá hay un factor de que hay variaciones en cada uno de los modelos. Ustedes, si ya están leyendo, se han dado cuenta de que sí hay. Pueden haber híbridos, esta corte puede también ser retrospectiva, pero siempre se parte de esto. Exposición. Desenlace. En cambio aquí, primero desenlace. Y veo si el factor o no tuvo que ver. ¿Qué medida de asociación veo en los transversales analíticos? ¿Ah? ¿Cuál es su medida de asociación de los transversales analíticos? Sin miedo. Razones de prevalencia, el RP. ¿Cuál es la medida de asociación de los casos y controles? Ya los dije. El odds ratio. ¿Y cuál es su medida de asociación de las cortes? Riesgo relativo. Incidencias y riesgo relativo. Me permite una diferencia. ¿Ok? Entonces, este es el esquema, digamos, general de cada diseño. Este es un, digamos, preliminar para que se ubiquen y podamos empezar a ver cada detalle de cada diseño. ¿Ya? Ya los transversales analíticos ya los hemos visto. Ah, sí. Sí, ella te dije. ¿Ya? Oye, le preguntamos a la doctora de su trabajo si me voy a llevar hipótesis y luego nos porque no hemos explicado eso que no. A ver, vamos a empezar con los casos y controles. ¿Qué podemos decir de los casos y controles entonces? Que es un diseño de tipo observacional, porque no hay intervención del investigador, analítico, porque me permite medir una asociación y un grado de esto a través de los radios, ¿no? ¿Qué más? Retrospectivo, porque parto del desenlace para buscar a qué estuvo expuesto o no, uno o varios factores. Ojo. Su nivel de evidencia obviamente es mayor que el de la semana pasada, que de los estudios transversales, pero menor que los estudios de cohorte. ¿Ok? ¿Cuál es aquí, digamos, la parte crítica de un caso sin control? ¿Cómo voy a seleccionar mis casos y cómo voy a seleccionar mis controles? Ese es el punto, digamos, crítico en un caso sin control. ¿Por qué? Porque ¿dónde puedo encontrar yo los casos? Los enfermos, los que presentan el desenlace. Por lo general en hospitales, ¿no? Que es lo que la mayoría o los que se atreven a hacer eso hacen. Pero los controles, algunos simplemente ven ahí aquellos que presentaron la enfermedad y aquellos que no en ese momento y cogen a los que no presentaron como controles. Pero no debería de ser así. Cada uno
Por cada caso, ustedes deben encontrar un control semejante a ese caso. Y ese es el problema. Porque la mayoría de los chicos simplemente va y coge de los que se presentaron, aquellos que sí tuvieron y aquellos que salió negativo, esos son sus controles. Y no debería ser. ¿Por qué? Porque de repente esta persona que presentó la enfermedad proviene de JLO y la otra persona que no presentó proviene de Santa Rosa. Esta persona puede ser un adulto mayor y esta persona es un joven. Entonces la idea es que tenga las mismas características para evitar los sesgos. ¿Qué comparo? Obviamente sujetos que presenten el desenlace, que presenten la enfermedad, que se les llama casos, y aquellos que no la presentan, que se van a llamar controles. ¿Y qué es lo que voy a evaluar acá? Las asociaciones entre la exposición y el desenlace a través de los radios como medida de asociación. Este diseño me permite obviamente comparar, ¿no? Dos grupos de personas para poder ver si es que, digamos, estuvieron en el pasado expuestas a algún factor que haya podido desencadenar la enfermedad. ¿Qué tanto ese factor pudo haber influido a través de los radios? Eso es lo que me va a dar a entender. ¿Ya? ¿Cómo puedo definirla? Como un estudio, ¿no?, en la cual yo establezco, en este caso, una asociación entre un efecto, recuerden, y una o varias exposiciones. Porque yo aquí parto del desenlace. Ojo con eso. Y ya saben que aquí voy a buscar de mi población personas que no tengan ese desenlace con personas que sí. A las que no tengan les llamaré controles y a las que sí caso. Yo parto de ese desenlace. Por eso es que, si ustedes ven acá, estos dos se diferencian por cómo se forman los grupos. Si yo empiezo a formar los grupos por el efecto, por el desenlace, estamos hablando de un caso sin control. Pero si yo formo los grupos por la exposición, estamos hablando frente a una cohorte. ¿Ya? Acá está cómo es. Ustedes para casos y controles, para cohorte, hacen su tabla de contingencia. Empiezan siempre, ¿no? En este caso, lo que va en la columna, digamos, es la parte de lo principal, ¿no? Acá los casos, los que tienen la enfermedad con los que no tienen, y van a contar quiénes estuvieron expuestos y quiénes no. Y en base a eso van a establecer su proporción de expuestos. Acá hay un ejemplo, ¿no? Aquellos que la relación o la asociación entre tabaquismo con arteriopatía coronaria. ¿Perdón? Ok. Y lo que van a buscar acá en los radios, ¿no?, para poder ver si esa frecuencia de exposición a la causa, en este caso, es decir, al grupo que va a tener la enfermedad, es mayor que la que no la tiene, se puede decir que hay una asociación entre causa y efecto. Y acá está su interpretación. El otro radio también tiene rangos, tiene valores. Si el valor es igual a 1, significa que no hay una asociación. Si acá es mayor que 1, entonces significa que hay una asociación positiva, ¿no?, directa. Y si dependiendo de la cantidad, tú vas a decir 2 veces más, 3 veces más de que haya sido, digamos, expuesta, ¿no?, o la probabilidad de que esa exposición haya aumentado la probabilidad en este caso de que cause esa enfermedad. Y si es menor de 1, significa que tiene una asociación negativa. En este caso, más que un efecto, digamos, positivo, ¿no?, o un efecto que desencadene la enfermedad, se dice que más tiene un efecto protector. Esa es la interpretación.
selecciono mis controles. Este es un punto clave cuando hacen ustedes un proyecto de casos y controles. No simplemente voy a decir si seleccionó una muestra, los criterios que se utilizaron fueron todos los pacientes que de repente que se atendieron en el hospital de tal fecha a tal fecha. No. ¿Okay? Con sospecha, por ejemplo, no sé, con sospecha de cáncer, ¿no? Si yo quiero evaluar, por ejemplo, la asociación de, en este caso, supongamos, del consumo del alcohol con el desenlace de cáncer, ¿no? Aquí, con este diseño, simplemente yo voy a ver si es que hay factores que pueden estar relacionados con el cáncer, pero yo voy a medir tanto aquellos que tienen y que no tienen, porque mi población es general, con sospecha de, no sé si tienen o no tienen, lo voy a evaluar cuando seleccione mi muestra. Pero en el caso de casos y controles, sí, antes de hacer el estudio, yo tengo que saber quiénes verdaderamente tienen cáncer y quiénes no. Los que tengan cáncer serán mis casos y los que no serán mis controles, ¿no? Y tengo que definir, obviamente, en los criterios de elegibilidad o de selección, tengo que definir mi criterio de selección para caso y mi criterio para control. Esa es la diferencia cuando ustedes redactan en su proyecto, en la metodología, la parte de la selección de los participantes para cada uno. Entonces, acá, en los casos, por ejemplo, cuando yo hago mi selección de todos aquellos que presentan el desenlace, es decir, los enfermos, los casos, yo obviamente voy a tener pacientes que sean, digamos, que presenten la enfermedad y que sean casos prevalentes o también casos nuevos. ¿Qué es lo que te dice el diseño? Que de preferencia lo ideal es que cojas casos incidentes, es decir, casos nuevos. Pero es muy difícil poder hacerlo, digamos, cuando están en el hospital. Más que nada ustedes lo pueden hacer, pero a veces no lo hacen. Por el tiempo, etcétera, etcétera, y porque no hay nadie que los vigile, simplemente cogen a todos los positivos, pero no toman en cuenta el tiempo en el que fue, digamos, si es un caso nuevo o es un caso ya perenne. Pero esta parte es importante de acuerdo, obviamente, a la enfermedad que se está escogiendo, ¿ya? Y en el caso de los controles, como su mismo nombre lo dice, no debe de tener la enfermedad, y la fuente debe ser la misma en la que yo escoja mi caso. Si yo estoy seleccionando un caso, un enfermo que es de JLO, que tiene cáncer, ¿no? Cáncer de pulmón, etc., entonces yo debería escoger también como control alguna persona que sea de la misma zona, que tenga las mismas características para que sea equivalente. ¿Ok? Pero por lo general no se hace eso, ¿no? Y obviamente debe presentar la potencialidad de desarrollar esa enfermedad. ¿Por qué? Porque están en la misma zona, etc. O sea, es para que se pueda equiparar. Y el momento en el que selecciona debe ser el mismo del caso. O sea, yo no puedo seleccionar mis casos de aquí a un mes y me ha gustado mis controles, etc. Tiene que ser en el mismo momento, para asegurar lo que es la temporalidad. ¿Cuántos controles yo debo elegir por cada caso? Lo ideal es que sea uno, pero es difícil por el tipo de, digamos, de la patología. Los casos y controles por lo general no son para enfermedades frecuentes, son para enfermedades, digamos, que son un poco raras, no comunes. Y para este caso es difícil poder encontrar, digamos, un control de manera rápida. Entonces, ¿qué es lo que se hace, ¿no? Para poder asegurar en este caso el efecto de lo que yo estoy buscando, se aumenta o se duplica los controles por cada caso. Yo puedo tener una razón, por lo general es 1 a 2, o también hasta 1 a 3 o 1 a 4. ¿Qué quiere decir? Que por cada caso yo puedo tener hasta 2 controles, o hasta 3 o hasta 4 controles. Escogiéndolos, por ejemplo, si yo me aseguro en el mismo hospital, escogiéndolo de ahí mismo. ¿Por qué? Porque digamos, es un poco
buscar un paciente con las mismas características. Entonces, escojo sí un paciente que no tenga la enfermedad, pero que tenga, digamos, que sea lo más parecido a mi caso dentro de. Incluso aquí, y eso también téngalo en cuenta, tanto para escoger los casos como los controles, no solamente se trata de que yo voy a medir la asociación entre el consumo, la ingesta de alcohol con el cáncer, sino también en un hospital, no, sino que la idea es que cuando vas a hacer ese tipo de diseños, los casos los escojas no solamente de un hospital, sino de varios, para que pueda ser más fidedigno. ¿Qué más? ¿Qué más es lo que hay que tener en cuenta? El famoso pareamiento o el emparejamiento, ¿no? Entre un caso y un control. Entonces, para poder hacer la selección de su pareja de cada caso, es decir, de cada control, yo tengo que buscar ciertas características, como les mencionaba, por lo general, que tengan en común características epidemiológicas, por ejemplo, que sean de la misma zona, ¿no? Para yo poder inferir. Si de repente yo no me puedo ir a JLO o no sé, a Muchumí, etcétera, buscar porque la persona enferma es de esa zona, puedo buscar otras alternativas. Y acá la ventaja de hacer ese pareamiento o el emparejamiento es de que yo voy a hacer el control directo de las variables confusoras. ¿Por qué? Porque estoy buscando personas que sean de la misma zona, equiparables. Y obviamente ahí voy a manejar el efecto, por ejemplo, de que sean de diferente procedencia, que me podría ser un factor confusor para la asociación que yo esté encontrando. Asegura, en este caso, que el ajuste, ¿no?, de esa asociación sea posible y obviamente va a ser más eficiente la investigación. El problema es que la recolección es compleja, ¿no? Entonces, por ese aspecto es que se prefiere duplicar los controles, ¿no?, de repente en hospitales, etc. Por eso, ese es lo curioso de este tipo de estudio. Dentro de este tipo de estudio hay subtipos, hay variedades de casos y controles. Hay casos y controles anidados a cohortes. Hay casos y controles cruzados, ¿no? Y hay varios subtipos. Entonces, acá, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Aquí, estos casos incidentes, lo que yo busco es dentro de un estudio de cohorte. Selecciono mi control conforme va apareciendo un caso pareado o no pareado. ¿Qué quiere decir? Que aquí empiezo a hacer mi cohorte. Parto de una exposición y no exposición. Esto van a ser mis grupos. Y voy a identificar aquellos casos que incidan en el tiempo, es decir, aquellos que vayan presentando el desenlace en el tiempo, y a esos los voy a definir como mis casos, y por cada caso que encuentre voy a seleccionar un grupo control. A eso se refiere un casos y controles anidados a cohortes. Así de enredado y complejos. Por eso es que esta parte, ¿no? Cuando hablamos de cohorte, hablamos de casos y controles, claro, los casos y controles, en este caso retrospectivos, son los que podrían ustedes realizar, pero cohortes es bien difícil. ¿Por qué? Porque se necesita tiempo y dinero para hacer el seguimiento. ¿Ya? Entonces, podemos encontrar este tipo, podemos encontrar el estudio de casos cruzados, ¿no? Cuando obviamente aquí yo quiero evaluar varios factores asociados, pero para eventos, en este caso agudos, ¿ya? Y acá, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de un caso y control? Las ventajas, a diferencia de las cohortes, es que es más rápido y económico, porque no hago seguimiento. Y se utiliza para enfermedades de larga latencia. ¿Ok? Permiten evaluar varios factores simultáneamente. Yo parto acá del desenlace. Yo puedo evaluar si estuvo expuesto a
casos y de controles, por lo general son pocas. O sea, no es como un transversal analítico que me sale 200, 300 en tamaño de muestra. Acá en casos y controles me saldrá pues unos 40, 60, 80 para cada uno. El problema es ubicar o encontrar cada uno. Ese es el detalle. Y que la cantidad es más pequeña que la cohorte. La desventaja es de que no necesariamente involucra una secuencia temporal en ese aspecto. Lo que les mencionaba, ¿no? Ser un caso puede reflejar más supervivencia en el lugar de todo espectro de la enfermedad, no es en un sesgo de selección, porque yo puedo escoger, tengo que tener en cuenta si lo que yo estoy seleccionando como casos son más casos prevalentes que incidentes. Si yo tengo yo debo elegir al momento de seleccionar mis casos que sean más incidentes que prevalentes, para que no me pasen ese sesgo. Y aquí solo se puede investigar una enfermedad. ¿Por qué? Porque yo parto del desenlace y escojo la enfermedad. Pero sí puedo identificar varios factores de exposición. No se calcula riesgo, en este caso lo que yo calculo es por radio, ¿no? Y va a haber sesgos. ¿Qué sesgos? Va a haber. Puede haber sesgo de selección, la fuente de los casos, lo que yo les mencionaba, de dónde voy a sacar mis casos, ¿no? ¿Qué es lo que debo de tener en cuenta? Que sean casos incidentes y no prevalentes, y utilizar personas no hospitalizadas como controles. Sería lo ideal. En la práctica, difícil que se haga, pero sería lo ideal. Sesgo de información, ¿por qué? Problemas de recuerdo, ¿por qué? Porque yo voy a de repente preguntarle algo si es que usted consumió hace 5 años, no sé cuánto era la frecuencia de alcohol que consumía cuando estaba en la universidad. Uy, para acordar, ¿no? Entonces, imagínense. ¿Qué otro problema? El emparejamiento. La elección de cada control para cada caso. ¿Ok? Y acá la elección que dan es de que pueda ser grupal, la misma proporción de casos, o individual, ¿no? Buscar, en este caso. Buscar por cada caso un control. Conclusiones. Es un diseño interesante para lo que son. Acuérdense de eso. ¿Ya? Obviamente se requiere un proceso riguroso en la selección, ¿no? De los casos y de los controles. El pareamiento, ¿no? Y el anidamiento en las cortes puede mejorar la validez del estudio, sí, pero implica que tú vas a coger un grupo y vas a tener que seguir a todos, ver si es que ver de ese grupo quiénes están expuestos a un factor y quiénes no, y seguirlos y ver quiénes presentan, en este caso, van presentando la enfermedad en el tiempo, y a ellos marcarles como casos, y de acuerdo en ese momento que se presentan, buscar su grupo control. Más complejo. No me permiten establecer causal. Si bien es cierto, yo establezco una relación y me dice el grado de qué tan asociado esté, no me permite establecer causalidad, pero me permite generar hipótesis que puedo confirmar con otros estudios más robustos. ¿Ok?